No tengo cámara en pen. Listo, si gustan podemos dar inicio, licenciado David. Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es David Castillo Cavazos y tengo el gusto de moderar la ponencia del día de hoy, la cual tratará acerca de la etapa intermedia en el sistema penal acusatorio. Antes de comenzar, me gustaría ceder la palabra a la licenciada Sandra Medellín Castillo, quien estará en representación de la presidenta de nuestro colegio, la licenciada Sandra Castillo, para que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes a todos los presentes el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión del ciclo de ponencias en torno al sistema penal acusatorio, titulado Etapa Intermedia, y que estará a cargo de una distinguida doctora que hoy nos acompaña, la doctora Paula de la Rosa. Cedo el uso de la voz al licenciado David Castillo, quien nos hará una presentación, una breve presentación de la extensa semblanza de la doctora. La doctora Paula de la Rosa Rodríguez es una reconocida investigadora jurídica en México con más de 14 años de experiencia en Derecho Penal, Criminología y Ciencias Forenses. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis. Es maestra en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestra en Derecho por la Southwestern Life School en Los Ángeles, California, y es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha centrado su trabajo en el sistema de justicia penal y los juicios orales en México, abordando temas como el derecho probatorio y los derechos humanos de personas privadas de la libertad. Además de su labor investigativa, se enfoca en mejorar las técnicas de litigación para abogados. Es autora de un libro titulado Éxito en el juicio oral, el cual cuenta con 5 ediciones y ha influido a nivel nacional e internacional. También ha establecido colaboraciones con investigadores extranjeros y su labor busca inspirar a futuras generaciones de mujeres en la ciencia y la investigación en México. Les mencionamos también que pueden hacer sus preguntas a lo largo de la ponencia levantando la mano en Zoom para concederles el uso de la voz. Y también les recordamos que si requieren constancia, es requisito mantener la cámara encendida. Sin más por el momento, cedo la palabra a la doctora Paula de la Rosa. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí Ok. Buenas tardes, sí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Gracias a la licenciada Sandra, presidenta del Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos, por la invitación a participar pues en estos cursos, en estas pláticas de actualización sobre el procedimiento, el sistema penal acusatorio. Es para mí un agrado pues estar compartiendo con ustedes estos momentos y pues sembrando el interés pues en estos temas. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es la etapa intermedia y me gustaría, además de la etapa intermedia, hablar de un tema en particular que es la prueba ilícita, las pruebas ilícitas porque tienen que ver también pues en esta etapa del procedimiento. Bueno, pues ¿qué es la etapa intermedia? Es aquella fase del procedimiento que empieza por la acusación que realiza el fiscal y en donde el órgano jurisdiccional va a depurar los hechos y no únicamente los hechos, qué sucedió, qué no sucedió, por qué los depura, pues porque se van a definir cuáles serán los hechos y qué es lo que no se va a lo que ya se va a dar por sentado y lo que las partes, fiscal y defensa, van a establecer como sus acuerdos probatorios. Entonces, aquello que no esté en duda, aquello que no esté en debate, pues se va precisamente a establecer en esta parte, en esta etapa. Y también es una etapa en donde las partes ofrecen sus medios de prueba, sus medios probatorios, y el juez de control pues va a ingresar algunos de ellos. ¿Cuáles? Pues los que sean pertinentes, relevantes, los que sean lícitos. Ahorita vamos a entrar más al detalle.
En esta etapa también pues se define si se acumulan o no las acusaciones y se establece el tribunal que conocerá. Entonces, ¿con qué va a comenzar esta etapa? Pues comienza por el escrito de formal acusación del fiscal. De hecho, se dice que para su mejor comprensión, las fases de esta etapa son dos, una fase escrita y otra fase oral, porque precisamente la fase escrita la vamos a tener en el escrito de formal acusación que presenta el fiscal y que se tendrá que notificar a las partes. Y bueno, a partir de entonces, de que se esté notificando, pues ya la víctima tendrá oportunidad o tendrá 3 días para nombrar a su asesor, para señalar si hay pues algunas cuestiones, algunos errores en el escrito formales, algunos errores formales escritos perdón, en el escrito de acusación. Entonces, pues tendrán esa parte. También es una etapa en donde se abre lo que le llamamos el descubrimiento probatorio, que es la oportunidad que se le da al fiscal y a la defensa de presentar lo que tienen, ¿verdad? El fiscal en su carpeta de investigación y debido al principio, pues, de lealtad con el que debe en todo momento de actuar, presentará a la defensa pues qué es lo que tiene, pero cuál es el objeto de presentar, de poner sobre la mesa, pues cuáles son esos medios de prueba, pues que en todo momento se pueda abrir la oportunidad para una salida alterna. Si las partes van, por ejemplo, a solicitar o si las partes a través de una negociación van a decidir irse por un procedimiento abreviado, o por ejemplo, pues también la misma mediación y conciliación, que si bien es cierto, se pudieron haber, la víctima cuando va a la fiscalía a interponer pues su denuncia, desde ese momento en atención temprana lo pueden canalizar y pueden obviamente sugerirle, invitarlo a que lleve a cabo una mediación. Ahora, de no ser el caso, durante todo el procedimiento y hasta antes del auto de apertura a juicio oral, que precisamente se lee justo antes de terminar esta audiencia, esta etapa intermedia, durante todo esos momentos, pues la víctima y en todo caso, pues la persona que cometió, el sujeto activo del delito, pueden concertar un acuerdo reparatorio. Pero bueno, entonces, es la etapa en donde se depuran los hechos, el derecho, es la etapa en donde se presentan las pruebas. Hay un tema muy importante que me gustaría compartir con ustedes y ahí voy a compartir una presentación. Ok, bueno, y que tiene que ver con los medios probatorios. Dijimos que en la etapa intermedia las partes pues van a debatir, se presenta en la etapa escrita, la fase escrita, pues con el inicio de formal, con el escrito de formal acusación. Pero la etapa oral se desarrolla cuando las partes, una vez que están en audiencia, debaten. ¿De qué van a debatir? Bueno, pues de varias cosas. Una de ellas es los medios de prueba. Entonces, los medios de prueba que presentó o que ofreció el fiscal, pues van a ser debatidos a viva voz por la defensa, igual los de la defensa por la fiscalía, y se van a determinar cuáles sí ingresan y cuáles no ingresan a esta etapa. También dijimos, pues es el momento de acordar cuáles serán los acuerdos probatorios. ¿Cuáles son los acuerdos probatorios? Aquellos hechos que se van a dar por ciertos y que las partes ya no van a presentar pruebas y ya no van a debatir sobre, por ejemplo, la fecha del homicidio o la edad del sujeto pasivo, ¿no? Del día en que ocurrieron los hechos tenía 17 años,
¿no? Entonces, se llaman acuerdos probatorios y son hechos que se van a tener y dar por ciertos. Bueno, pero me gustaría a mí hablarles en esta oportunidad que tengo de un tema muy relevante que es el de los medios de convicción ilícitos o las pruebas ilícitas. ¿Qué son estas? Bueno, pues son pruebas que son obtenidas o bien reproducidas violando los derechos humanos de una persona. Entonces, todo lo que el Estado, todo lo que los policías y la triada investigadora obtengan debe de ser, pues que debe de ser lícito y no debe de vulnerar ni violentar los derechos de las personas. Entonces, por eso me gustaría aquí plantearles pues esta justificación, esta problemática, porque sabemos que el órgano encargado de la investigación, pues es obviamente la autoridad persecutora del delito, el Estado, a través pues de sus policías, pero sabemos que muchas veces, en muchas y reiteradas ocasiones, pues no se apegan estos policías investigadores a lo que son las formalidades del procedimiento. Y muchas veces o hasta antes de la implementación de los juicios orales en el 2008, pues esta situación no había tenido consecuencias. A partir del 2008 que se reforma el texto constitucional y 10 artículos y uno de ellos fue el artículo 20, apartado A, y en el apartado A, fracción novena, se contempla que los medios de prueba obtenidos de forma ilícita serán nulos, que no tendrán eficacia probatoria. Entonces viene a cambiar precisamente esta situación de que pues no pasaba nada. Entonces, ahora un medio de prueba que se ha obtenido por un policía y que este policía pues no se apegue a la normativa o vulnere o viole los derechos humanos de las personas investigadas, pues ya va a tener consecuencias y no van a ser valoradas o no van a poder presentarse dentro del juicio. Entonces, pues ese ya es un cambio que tenemos. Sabemos que el proceso penal se legitima en la medida en que esa verdad histórica, ¿verdad? Que tenemos, pues no se consiga a través de medios de prueba que sí fueron obtenidos violando derechos fundamentales. Entonces, sabemos las personas tenemos la presunción de inocencia y esta no se puede desvirtuar, no se puede destruir, sino mediante una sentencia pronunciada por un juez, una sentencia condenatoria y que haya sido con base en medios de prueba de carácter lícito. Entonces, si no fue así, pues entonces ya estamos vulnerando gravemente la presunción de inocencia. Entonces, todos los medios con los que cuente el Estado, con los que tenga la policía, pues deben precisamente de ser de carácter lícito. Yo haría una pregunta al auditorio y es, a ver, ¿qué debe de prevalecer? El respeto a los derechos fundamentales de los indiciados de haber cometido un delito, el respetar. Creo que la reforma del año 2008 obedeció a ese deseo de cambio de los justiciables y de las personas. ¿Por qué? Porque se estaban vulnerando precisamente pues sus derechos humanos y propiamente los derechos fundamentales, ¿no? Consagrados en la Constitución. Entonces, debe de prevalecer ese respeto a los derechos fundamentales que implica pues que no se obtengan medios o confesiones a través de tortura o que no se intervenga una comunicación o que no pueda ingresar un policía sin una orden de cateo. Debe de prevalecer ello. O por otro lado, y número dos, debe de prevalecer el esclarecimiento de la verdad que coadyuve a combatir la criminalidad y a responder a las víctimas. Porque por el otro lado, el mismo artículo 20 en su apartado A es claro cuando señala que los objetivos del procedimiento penal son
esclarecer los hechos, que el culpable no quede impune, obviamente reparar el daño a la víctima y pues tener ese acceso a la verdad, qué es lo que ocurrió. Entonces, por otro lado, el Estado también debe y tiene derechos, o tiene obligaciones hacia las víctimas, porque éstas tienen el derecho al esclarecimiento de los hechos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que prevalece más? Creo que estos dos derechos están en tensión porque si queremos respetar los derechos fundamentales de un detenido, de una persona indiciada, y no pues no amenazarlo y no intervenir en sus comunicaciones y no ingresar a un domicilio sin una orden de cateo, ello muchas veces va en detrimento de qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Pues sí, porque por otro lado, si decimos, ok, si una persona que está en su domicilio y que tiene un arma, por decir homicida, y el policía no puede ingresar si no tiene su orden judicial primero, entonces, y si ingresa y obtiene ese revólver o esa arma homicida, pues esa arma homicida que obtuvo el policía sin haber solicitado, sin haber obtenido su orden judicial, pues no puede llevarse al juicio. ¿Por qué? Porque estamos violando ya sus derechos fundamentales, ¿no? Nadie puede ser molestado, nadie puede ser ni privado ni de sus pertenencias, sino mediante, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, artículo 14 y artículo 16 son fundamentales para entender este tema de la prueba ilícita o de los medios lícitos e ilícitos. Bueno, entonces nosotros sabemos que existen o los policías tienen ciertos límites, el proceso pues ha establecido ciertos límites a la libertad probatoria. Habíamos hablado de que había de que nosotros venimos de una prueba tasada en donde el legislador establecía estas son las normas y las reglas de las pruebas y un documento público hace prueba plena y bueno. Entonces, esas son pruebas tasadas. Ya el legislador está estableciendo claramente qué pruebas valen y qué no valen. Pero ahora, con el sistema acusatorio, se cambió este sistema probatorio hacia una libertad probatoria. Entonces, ahora hay una mayor oportunidad de, pues sí, de ofrecer y de valorar la prueba con ciertos límites, como los que estoy mostrando aquí en la filmina, y es pues que esa prueba, que esos medios probatorios sean idóneos y que sean pertinentes o relevantes. Dos, otro límite, pues que sea útil esa prueba. Tres, que no tenga efectos dilatorios, porque no puedo presentar los 33 testigos que vieron el choque entre el impacto entre dos automóviles, si esos más de 30 personas van a testificar acerca de lo mismo. Entonces, se pretende que no tenga efectos dilatorios, que se dé esa celeridad al juicio y al desahogo de las pruebas en la medida de lo posible. Y el cuarto límite, que es el que les estoy haciendo énfasis ahorita, pues es el límite a la libertad probatoria, es que estos medios de prueba deben de haber sido obtenidos de una forma lícita para que puedan ser presentados, ofrecidos y en todo caso desahogados y valorados. Entonces, de otra forma, no podrán ser así. Aquí en esta diapositiva, pues estoy haciendo referencia a ejemplos de pruebas o de actos de investigación que dan origen a pruebas ilícitas. Aquí también mencionarles algo muy importante que es que la prueba ilícita pues no se originó en México. El país pionero en regular esta prueba pues son los Estados Unidos, que ya desde los 1800 ya tienen ellos pues estas prohibiciones a lo que es medios de prueba de carácter ilícitos. Ellos los estadounidenses hablan más bien de una regla de exclusión. ¿Por qué? Porque se excluyen
Los medios de prueba en la etapa intermedia, aquí estoy hablando del procedimiento mexicano, se, se excluyen y no se admiten. Bueno, entonces, la regla de exclusión o la prueba ilícita impide que el gobierno, que el Estado utilice medios probatorios que fueron obtenidos por medio ya sea de detenciones ilegales, de registros, también incautaciones ilegales, o intervenciones de comunicaciones, o bien en contrainterrogatorios que no son apegados a juicio. Entonces, aquí en esta diapositiva estoy mostrando, por ejemplo, un registro ilegal, ¿sí? Allá, por ejemplo, en Estados Unidos, el policía debe tener causa probable de que la persona cometió o va a cometer un crimen, un delito. Y pues a lo mejor la policía acaba de recibir una llamada de que tal persona acaba de salir de tal establecimiento o de tal lugar, entonces hay una causa probable de que ya por algún testigo la persona acaba de cometer un delito, o bien que la persona pues esté huyendo y traiga pertenencias que no le corresponden, entonces también tiene ahí ciertos indicios de que cometió un delito. Entonces, registros deben de obedecer a estas cuestiones. Por ejemplo, un interrogatorio ilegal sería aquella serie de preguntas que se obtienen mediante tortura o que se obtienen, sabemos nosotros que el policía, una vez que detiene a una persona, tiene la obligación de leerle sus derechos. Entonces, el policía debe decirle, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede estar en su contra. Entonces, esta situación es muy importante. ¿Por qué? Porque si el policía no le dice que tiene derecho a guardar silencio, ya está vulnerando su derecho a la no autoincriminación. Entonces, si un policía tortura para obtener una confesión, para obtener una declaración, pues esto tiene carácter de ilícito, ¿no? Las intervenciones telefónicas de las comunicaciones, pues sabemos que tenemos derecho a la privacidad de nuestra comunicación. En México el artículo 16 es claro porque señala que únicamente, tratándose de delincuencia organizada, pues sí pudiera darse estas cuestiones, ¿verdad? Hay un régimen de excepción, pero como tal son regímenes de excepción. Entonces, no podrá llevarse y ofrecerse como prueba el contenido de un audio cuando no se trata de una conducta tipificada como pues un delito de la delincuencia organizada. ¿Cuál es la terminología que se ha utilizado para hablar de prueba ilícita? Pues podremos encontrar, por ejemplo, prueba ilícita, prueba ilegal, prueba prohibida, prueba nula o irregular o inconstitucional. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? Bueno, pues lo más común, vamos a ver que se le denomina la prueba ilícita o ilegal. Pruebas ilícitas son las que vulneran derechos humanos y prueba ilegal son las que vulneran formalidades del procedimiento. Entonces, repito, una prueba ilícita es la que vulnera nuestras prerrogativas, o sea, nuestra privacidad o secrecía en las comunicaciones, nuestra inviolabilidad del domicilio. Eso es prueba ilícita, la que sí lo está vulnerando, la integridad y dignidad de una persona, ¿verdad? Pero la ilegal no necesariamente está vulnerando derechos humanos, pero sí es una prueba que no sigue las formalidades del procedimiento. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de que un policía llegue con una orden de cateo y que él creería que está propiamente requisitada, pero resulta que no es así, que no están los datos completos, etcétera. Entonces ahí hay una falta a la formalidad, pero sí hay una orden judicial. Entonces el policía
se constituyó en el lugar de los hechos y bueno, un domicilio, ingresó, pero con una orden judicial. Pero por otro lado, sí es ilegal porque no cumplió esas formalidades del procedimiento y no estaba propiamente requisitada. Cuando hablamos de prueba prohibida, nos estamos refiriendo a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de un medio de prueba que fue obtenido contrariamente a la ley? Pues la consecuencia es que se va a prohibir dentro del procedimiento. Y la nula, pues es el efecto, ¿verdad? La misma Constitución nos habla de una prueba nula porque establece que los efectos serán la ineficacia probatoria, la nulidad, y por lo tanto no puede ser considerada dentro de un procedimiento. Prueba irregular, pues se refiere a de qué forma fue obtenida, de una forma irregular, y también hay otros países que le denominan prueba inconstitucional. Bueno. Nosotros les digo, pues en México prácticamente vamos a denominarle, y así está establecido en Código Nacional, prueba ilícita. ¿Cuáles son algunos ejemplos de este tipo de prueba? Que les digo, el debate de si son o no ilícitos va a ser precisamente en la etapa intermedia, en la fase oral de la etapa intermedia, una vez que ya fue presentado el escrito de acusación, ¿verdad? Bueno. Entonces, algunos tipos de prueba ilícita pues pueden ser la tortura en la obtención de confesiones autoincriminatorias. Sabemos que la autoincriminación está prohibida, no está permitida. ¿Por qué y de acuerdo a qué no está permitida la autoincriminación? Bueno, pues recordemos que estamos pasando de un procedimiento, de un sistema inquisitivo en donde la reina de las pruebas pues era la confesión y que el Estado obtenía precisamente esas confesiones pues a través de medios eh, que podían tener toda ilicitud, ¿no? De torturas, de vejaciones, de provocar sufrimientos a un ser humano. Pero eso no importaba, porque lo que importaba era el fin. Entonces, el fin, que era obtener la confesión, no importaba cuáles fueran los medios. Esto, pues, en tiempo de la Inquisición fue muy practicado y sabemos incluso del tipo de sufrimientos que se provocaban a las personas para que declarara una persona para obtener su confesión y saber el Estado, efectivamente, ¿no? Ya el Estado que obtenía una confesión o una declaratoria de culpabilidad iba a ser un Estado que había obtenido un éxito. ¿Por qué? Porque qué mejor éxito que la persona que se autoincriminó, que la persona que están investigando, que la persona que están diciendo que es el indiciado, qué mejor éxito que esa misma persona esté diciendo si yo cometí tal o cual hecho o tal o cual delito. Entonces, por ello, pues el medio no importaba. Ahora en un sistema acusatorio, pues resulta que el medio sí importa y el Estado no puede rebajarse a las acciones ilícitas de la delincuencia para investigar si alguien cometió un ilícito o no. Entonces, el Estado debe de respetar esas formalidades, debe de respetar derechos humanos cuando se está investigando la comisión de una conducta delictiva o con apariencia de delito. No puede, les digo, pues rebajarse a a los mismos niveles o a los mismos medios de la criminalidad. No puede investigar criminalidad a través de, pues, medios también, ilegales o criminales. Bueno, entonces por eso la tortura está prohibida. La autoincriminación, pues sí, más bien ahora la dinámica el propósito en todo caso será guardar silencio y todo lo que una persona diga pues puede ser tomado en su contra. Pero la autoincriminación por la misma situación que he mencionado pues se encuentra prohibida. La vulneración al derecho al guardar silencio, sí, también es una obligación que tienen los policías captores
decir a una persona. El engaño para obtener la autoincriminación, las declaraciones autoinculpatorias hechas ante la policía, pero también, por ejemplo, la autoinculpación en escuchas telefónicas por parte de las autoridades de un estado. Entonces, al menos en México, no podrán practicarse, no podrán ser pues actos de investigación si no se trata de delincuencia organizada. La autoinculpación derivada de escuchas telefónicas también por parte de particulares. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros en nuestros teléfonos móviles o fijos tenemos una expectativa de privacidad. Entonces, nadie puede rebasar esa expectativa si es mi teléfono, si es mi, digamos, una línea telefónica que está dentro de mi domicilio y que yo contraté, pues también espero que sea privada. Las grabaciones autoincriminatorias en espacios públicos también, si no son, pues si no cubren ciertos requisitos, tienen el carácter de ilícito. Las escuchas telefónicas, la extracción de fluidos corporales sin el consentimiento de una persona. Si nos da tiempo, vamos a hablar, sin embargo, de cómo está establecido en el artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, entonces todas estas, pues son ya de por sí, actos de investigación que van a derivar en una prueba de carácter ilícito. Aquí, bueno, por el tiempo, voy a abreviar, nada más mencionarles que, como les decía, pues este tema de la prueba ilícita o de la regla de exclusión surge en los Estados Unidos en 1800, estamos hablando del siglo XIX, y en donde ellos, para disuadir al policía, para pues reparar esta situación de que los policías estén violando constantemente derechos humanos, crearon su regla de exclusión, siendo la consecuencia que no ingresen a un juicio, pues estos medios probatorios. En México surge hasta el año 2008 con la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública. Sin embargo, en México fue distinto el origen, porque no nace para disuadir al policía. El propósito no es que disuadan al policía de llevar a cabo estos actos ilícitos, sino más bien el objetivo es que se respeten los derechos fundamentales, los derechos humanos de esa persona detenida. Bueno, aquí, bueno, sí, podríamos hablar mucho acerca de la postura estadounidense. Hay varios casos. Creo que en Estados Unidos tienen ya porque nos llevan en siglos de haber estipulado y de haber regulado la ilicitud probatoria, pues claro que ellos ya tienen, y sobre todo porque su derecho es en base a los casos, pues ellos ya tienen muchos casos, mucha, si queremos llamarle entre comillas, jurisprudencia, en donde se establece pues qué es lo que sí puede ingresar y qué es lo que no puede ingresar este, al, a una etapa intermedia. A mí me gustaría, por ejemplo, aquí hablarles de que la prohibición a a las pruebas ilícitas en Estados Unidos no es estricta, porque admiten las siguientes cuatro excepciones, y que son las siguientes: la fuente independiente, el vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable y la buena fe. ¿A qué se refiere la fuente independiente? Pues sí, dijimos que las pruebas ilícitas que se ofrezcan en la etapa intermedia van a ser, no van a ser, aunque se ofrezcan, no van a ser admitidas. Pero vamos a suponer que el mismo conocimiento, que la misma información que haya obtenido un policía que habló, que ingresó a un domicilio sin una orden de cateo y que sin esa orden ingresó y
y obtuvo a Juan Pérez, que le dijo que sí participó en un homicidio, esa información no podría ofrecerse en etapa intermedia, pero resulta que hay una fuente independiente. Y esa fuente independiente es que un testigo o un copartícipe de ese homicidio va directamente a la policía y le dice: sí, Juan Pérez, yo vi, estuve ahí, escuché y oí, lo vi y demás, que esta persona le privó de la vida. Entonces hay una fuente independiente y como se trata de algo independiente, ya la información le llega al policía, en este caso, no a través de una violación a un derecho, sino a través de una declaración de otra persona. Ahí en este caso sí puede ingresar y esa es una excepción, o sea, sí puede ingresar aunque se trate de una prueba ilícita porque la información le llega al policía de una manera independiente. El vínculo atenuado es una segunda excepción y este señala que si el policía ingresa, vamos a suponer, a esta misma, a este mismo domicilio, no trae orden judicial y Juan Pérez, pues empieza a declarar y a señalar, pues sí, cómo fue que privó de la vida a otra persona, pero le dice, bueno, y también, así como yo, también participó mi vecino Luis Gómez. Y entonces el policía ahora sí va por su orden judicial y toca y demás con su orden y sale Luis Gómez y empieza a señalar, bueno, pues sí, esto colaboró, tal, tal, tal. Y a su vez, Luis Gómez a su vez también señala que fue copartícipe su otro amigo, pues de nombre Mauricio. Entonces, otra vez, ahí el policía ya va a ir obteniendo sus órdenes judiciales y la información que sea obtenida pues es de carácter lícito. Entonces, vínculo atenuado se refiere a que hay más acciones policiales entre la primera, que sí fue de carácter ilícito, y la última, que sí fue lícito. Ya hay muchos actos de por medio que hacen que el vínculo pues ya sea atenuado. Y entonces esta última declaración o manifestación pues ya no tenga ese carácter de ilicitud y sí se pueda admitir. El descubrimiento inevitable pues se refiere a aquel caso en que el policía ni siquiera necesita de su orden judicial porque inevitablemente, ¿verdad? A plena vista ya se va a estar dando cuenta de que la persona, digamos, en su jardín que se puede ver claramente y públicamente, ¿verdad? En el vecindario, pues está teniendo ahí por ejemplo, está, eh, ¿cómo se llama? Hay un plantío de marihuana, etcétera. Entonces, de forma inevitable se da cuenta de esta situación. Y la buena fe es cuando el policía pues tiene la buena creencia de que trae una orden de cateo propiamente requisitada, cuando a lo mejor falta algunos de los datos. Y en ese caso, como el policía procede de buena fe, si lleva su orden judicial, su orden de cateo, pues nada más hay unos requisitos o un requisito que faltó de ingresar y por esa situación, pues puede ya considerarse para ser admitida y valorada. Bajándonos y aterrizándonos en lo que es México y el Código Nacional, pues aquí tenemos cuáles son algunos de los artículos que ya establecen tanto la libertad probatoria, la exclusión de los medios de prueba, lo que les estuve comentando. Por ejemplo, de libertad probatoria nos hablan el artículo 259, el 262, por cuanto a que establece el derecho a ofrecer medios de prueba, y el 356, porque señala que se puede probar por cualquier medio pertinente. Entonces, no hay prueba tasada, hay una libertad probatoria. Ustedes ya saben que la libertad probatoria, pues a su vez hay como que dos divisiones en sistemas y el sistema de la íntima convicción, como Estados Unidos, que tienen un sistema de jurados,
o nosotros que tenemos el sistema de la sana crítica, ¿verdad? Y que vamos a resolver, o los jueces van a resolver de acuerdo a los principios de la lógica, de la ciencia, de los conocimientos científicos y de las máximas de la experiencia. Bueno, pero ¿qué nos continúa diciendo el Código Nacional? Nos habla de la legalidad de las pruebas. Y así como se los estuve por ahí contando, el artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las pruebas deberán ser obtenidas, producidas y reproducidas lícitamente, así como su admisión y desahogo. Ojo, no únicamente la prueba va a ser obtenida lícitamente para que sea valorada, sino nos habla de una reproducción lícita. ¿Cuándo se reproducen los medios de prueba? Pues se reproducen, y ustedes ya lo van a ver, en la audiencia de juicio oral. Nosotros estamos, por eso estoy hablando de este tema, porque ese es un tema de la audiencia intermedia, cuando se debaten las pruebas ilícitas. En la tercera etapa, que es la del juicio oral, en esta se van a reproducir, pero aún así, si la reproducción de la prueba tiene carácter ilícito, tampoco se van a poder valorar. ¿Sí? Como por ejemplo, pues que no se le diga a un testigo que es pariente de otro que tiene el derecho a, pues no, no declarar o a no realizar declaraciones en contra, precisamente de sus familiares. Entonces ahí hay una reproducción ilícita y esos tampoco pueden ser admitidos dentro del juicio. Y el 357 que establece que la prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. Ahora, la exclusión de los medios de prueba está establecida en el artículo 346. Por cuanto a las excepciones a la prueba ilícita, resulta que en México manejamos un sistema estricto de prohibición probatoria, porque si ustedes buscan estas excepciones en el Código Nacional, no las van a encontrar. Ninguna de ellas está establecida, sino que tendríamos que ir en todo caso a tesis jurisprudenciales o a criterios, en todo caso, ¿verdad?, de la Suprema Corte para saber cuáles de ellos están, o ya se ha dado un criterio con respecto del mismo. Y ahí sí vamos a encontrar a fuente independiente, vamos a encontrar al descubrimiento inevitable, vamos a encontrar a la buena fe, pero no están establecidos específicamente, manifiestamente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, mucho que comentarles y poco tiempo, pero bueno, aquí, y vuelvo a la reflexión original que nos estábamos planteando, pues ¿qué pesa más, verdad? Bueno, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que pesa más es la protección a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de un indiciado, y estos están en todo caso y en la práctica, pues sí están por encima de los derechos que tiene la víctima a que se esclarezcan los hechos y que pues a ver la verdad de lo que ocurrió. Entonces, la cuestión de no tener contemplados excepciones a la regla de exclusión o excepciones a la prueba ilícita es un tema que le va a afectar directamente a la víctima, porque no se van a ingresar medios de prueba que en un momento dado favorecerían a el esclarecimiento de los hechos. Pero por otro lado, sí estamos pues protegiendo los derechos fundamentales, los derechos humanos de los indiciados. Entonces, repito nuevamente, el no tener esas excepciones reglamentadas, pues sí está originando que pues haya impunidad y está originando que haya costos para la sociedad. ¿Por qué?
pues porque no se están esclareciendo los hechos y una persona que cometió una conducta ilícita por el hecho de que no se admitan los medios de prueba, que ya mencionamos, pues puede quedar en libertad y puede ser un acto que quede impune. Y la sociedad creo que estamos pues hambrientas de más bien de esclarecer de los hechos, ¿verdad? De saber qué fue lo que ocurrió, de saber pues de que se pronuncie esa verdad. Y si no los regulamos, pues bueno, es una cuestión que todavía está pues, y vamos, que no se ha debatido, ¿no? Que desde que se promulga el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues así ha quedado. Ahora, la reflexión otra vez, pensemos, lo que se está obteniendo de un sistema así muy estricto a la prohibición ilícita es, en todo caso, que el policía no está por esta situación no está disminuyendo pues su actividad ilícita, pero la que sí está pagando pues es en todo caso por una mala actuación policial y por una falta de profesionalización en los elementos, en los elementos de seguridad pública, se traduce a quien está pagando esa situación es la víctima de los delitos, ¿no? Y por ende, pues la misma sociedad, que no estamos obteniendo el esclarecimiento y que muchas veces, y luego por eso está esta queja de que no se, de que hay impunidad y que los delitos pues no se castigan, ¿verdad? Bueno, entonces pues es una reflexión a la que les invito a pensar, a seguir pues investigando. Al respecto de este tema, bueno, como ya lo mencionaron en mi presentación, pues yo tengo un libro que se llama La prueba ilícita en el sistema acusatorio en México, que implica su exclusión. Y esta pues trae reflexiones sobre la obtención, valoración probatoria en un Estado de Derecho. Ahí hay no únicamente cuestiones teóricas, sino hay casos, también hay jurisprudencia y también pues es como un compendio sobre la prueba ilícita. Pero aprovechando aquí también digamos, el espacio, también quiero presentarles otras obras. Sí, bueno, ya nada más si me permiten ahí unos minutitos. Aquí está pues una obra que es la más reciente que tengo, que se llama pues el procedimiento penal acusatorio en México. Esta es una obra publicada por Trillas y pues sí la recomiendo mucho porque en una forma muy, muy sencilla explica pues precisamente todas las etapas del procedimiento penal y está enriquecida con una serie de esquemas, con una serie de cuadros de etapa por etapa que nos va inclusive por unos ejercicios de autoevaluación que para las personas que están justamente estudiando el procedimiento pues les puede resultar de mucha utilidad. Y el día de hoy, este está en tiendas en 300 pesos, de hecho tampoco está muy caro, y el día de hoy a quien le interese, pues le va a hacer un descuento y estaría a 250. Y por otro lado, bueno, pues tengo que enseñar en lo que me he involucrado, en lo que he hecho. Tengo también este libro, este es un compendio, se llama Derecho Procesal Penal Mexicano y que es un texto precisamente universitario. Pues el coordinador fue el doctor José Daniel Hidalgo Murillo, es de Flores Editor y Distribuidor, y es pues un texto que también está pues muy interesante y que nos habla de muchos de los temas del sistema penal acusatorio. Y este está también a la venta en 550 y el día de hoy yo se los estoy manejando en un descuento de 400 pesos. Y perdón, creo que tienen la mano levantada.
licenciada Sandra. Sí, gusta ahorita terminando la presentación de sus libros para darles unos anuncios precisamente de los libros y también unas preguntas acerca de la ponencia. Sí, adelante. Ok. Eh, bueno, para quien guste aprovechar esta pues especial oferta para nosotros, de la doctora Paula, si gusta nada más enviarnos un correo para poder hacerle llegar pues el pedido de los libros especificando que estuvieron presentes en la ponencia. Es requisito que estén presentes en la ponencia. Y también quería hacerle unas preguntas acerca de, por ejemplo, me comentaron un caso una vez de una red de pornografía que se había encontrado y que se había desmantelado gracias a que una policía encubierta, pudo ingresar a un grupo como muy exclusivo, que tenían que como dar algunas pruebas de que tenían eh, preferencias de pornografía infantil y todo esto. Entonces, en ese caso, si, por ejemplo, el medio para ingresar al grupo hubiera sido el hackear la información del delincuente, aunque la prueba que se hubiera obtenido derivado de eso sea flagrante, entonces ahí está completamente descartada o es a criterio del juez, de acuerdo a las excepciones que se manejan. Miren, yo sí les voy a señalar algo. Nosotros en nuestro sistema penal acusatorio tenemos dos vertientes de procedimiento, porque así como tenemos un proceso penal muy respetuoso de no intervención de comunicaciones, se supone, ¿verdad?, que no debemos de detener, de detener para investigar, sino investigar para detener. Sin embargo, es en delitos de orden común, porque en delitos de delincuencia organizada sí se permite la intervención de comunicaciones. En delincuencia organizada sí se permite detener para posteriormente investigar. O sea, hay dos regímenes que debemos de distinguir. Y en tratándose de delincuencia organizada, lo que yo aquí he mencionado que constituye prueba ilícita resulta que sí es permitido en tratándose de delitos de la delincuencia organizada. Y creo que, bueno, esta situación tiene una justificación y esta es pues el tipo de delincuencia, la gravedad inclusive también de los hechos para la misma sociedad. Entonces la repercusión es tan grave que en estos casos pues sí les digo, se permite pues esto, ¿no? El arraigo, la intervención de comunicaciones, bueno, qué decir de la prisión preventiva oficiosa, etcétera. Entonces, tratándose de esos casos en particular, sí se puede permitir. Ok, muchas gracias, doctora. También había preguntado en el chat el licenciado Mario Juárez, ¿a qué se le llama prueba del fruto del árbol envenenado? Ujú. Es una doctrina, más bien se llama la doctrina del árbol envenenado. Esta surge en Estados Unidos porque se llama la doctrina del fruit of the poisonous tree y es que una prueba ilícita va a contaminar a las demás, digamos que se deriven de esta. Por eso es un árbol envenenado, ¿no? Un árbol tiene ramas y van pues surgiendo ahí los frutos. Entonces, si hay una declaración obtenida por medio de tortura y en esa declaración van surgiendo también otras informaciones de otras personas que hayan participado o demás hechos, pues esa declaración tachada de ilicitud desde su origen también va a contaminar a las demás pruebas que se deriven de esta ilicitud o ilegalidad original. Entonces, la pregunta decía la prueba, más bien vamos a entenderla como una doctrina generada en los Estados Unidos
Y al respecto, el Código Nacional, aunque no se refiere a tal doctrina, el artículo 101 del Código señala que el juez podrá determinar hasta dónde llega la ilicitud de un acto, en todo caso, de investigación. Entonces, pues ahí lo vamos a tener. Déjenme ver si tengo aquí el artículo 101, aquí se los comparto. Dice, cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada Mario. No sé si gusta abrir. Gracias, buenas noches, doctora Paula. No, muy clara la explicación. Muchas gracias. 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 Licenciado Mario Alberto, ¿tiene la mano levantada? ¿Tiene alguna duda o un comentario? Sí, buenas noches. No, ya. Primeramente, darle una felicitación a la maestra. Excelente ponencia y nada más hacer unos comentarios en relación al tema que acaba de exponer y para que el grupo, si quiere ahondar un poquito más, debe de irse a la sentencia de 1963 en Estados Unidos en relación a la implicación de Wong Sung contra Estados Unidos, en donde por ahí viene la declaración de Toy contra Johnny y Johnny contra Toy en relación a una venta de drogas, haciendo valer por ahí el vínculo atenuado. El otro punto es que les va a servir mucho si se aventan ahí una estudiadita a la teoría del árbol envenenado y lo que viene siendo el derecho penal del enemigo, a lo que refería la maestra en sus últimas intervenciones. Les agradezco y excelente cátedra. Felicidades. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, a mí levanta la mano. ¿Podemos dar lectura, David, a los comentarios también, por favor? Claro. La licenciada Susi dice, excelente ponencia, felicitaciones. Siempre es grato escucharla, la doctora Paula de la Rosa. Enriquece los conocimientos jurídicos. Saludos y bendiciones siempre. Gracias, muchas gracias. Compañeros, ¿hay más dudas o comentarios al respecto? Buenas tardes, licenciada Blanca Estela Quiroz. Muchas gracias y muchísimas gracias, doctora Paola, por concedernos este ratito y sobre todo también por compartirnos toda su expertise en esta ponencia. También, bueno, aquí hay varios más comentarios. Licenciada Rosy Morales, licenciada Rebeca. Comentan, excelente ponencia. Muy claros los conceptos manejados. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. Procedemos a hacer entrega de nuestro reconocimiento. En representación de la maestra Sandra Luz Castillo, presidenta fundadora del Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos, otorga el presente reconocimiento a la doctora Paola de la Rosa Rodríguez, en agradecimiento por sus valiosos aportes, conocimientos y experiencias compartidas en la ponencia Etapa Intermedia, en el marco del ciclo de conferencias en torno al sistema penal acusatorio llevado a cabo de manera virtual el día de hoy, 13 de noviembre de 2024.
Firma nuestra presidenta fundadora, licenciada Sandra Luz Castillo. Muchas gracias por la invitación y pues qué bueno que estén siempre atentos a a estas pláticas, a estos cursos organizados por el colegio y pues nosotros por ahí participando con este mismo colegio pues sí, para divulgar estos conocimientos entre el gremio de abogados. Muchas gracias. Nada más podemos, anoté solamente uno de los títulos aquí en el chat. Podemos repetir los títulos de los libros para quienes gusten hacer el pedido, nos puedan Sí, enviar. claro. Miren, este es el procedimiento penal acusatorio en México. Este es de Editorial Trillas. Por ahí lo voy a acercar. Está muy clarito, muy sencillo y les digo, tiene esquemas y autoevaluaciones importantes. Este se llama el procedimiento penal acusatorio. Y bueno, precios, este es de 250 para ustedes que estuvieron presentes. Y que es el derecho penal, del derecho procesal penal mexicano, este es como Flores Editor y Distribuidor, y se los estoy dejando porque también estoy haciendo descuento en 400 pesos. Pero este es un libro muy completo también. Había otro también, ¿verdad? El primero. Sí, bueno, es y el de la prueba ilícita. Lo que pasa es que ahorita no tengo en existencia de la prueba ilícita, pero también si hay alguien que estuviera interesado, me dice y pues ya lo conseguiría. Ese se llama la prueba ilícita en el sistema acusatorio en México, que implica su exclusión. Disculpa, para la adquisición de los libros, ¿es mediante el correo? Bueno, ahí y de hecho también otra ventaja es que se los vamos a hacer llegar hasta Monterrey sin costo de envío. Pero la forma de organizarnos pues sería que ustedes contacten a la licenciada Sandra, le comenten en todo caso por cuáles están interesados, y ya ella conmigo también tendríamos la comunicación y se los haríamos llegar. Creo que ahí les están pasando el WhatsApp. Bueno. Muchas gracias, doctora. Bueno, le agradecemos a la doctora Paola de la Rosa por acompañarnos el día de hoy y compartirnos sus conocimientos acerca del sistema penal acusatorio. A todos los compañeros que pudieron escuchar la ponencia, les agradecemos su atención y el tiempo dedicado. También les agradecemos sus preguntas y comentarios que sin duda han aportado mucho valor a este encuentro. Los esperamos en la sesión del día de mañana, 14 de noviembre, en el mismo formato y a la misma hora para llevar a cabo la siguiente conferencia que tratará sobre la etapa del juicio oral y alegatos de apertura. En nombre en nombre del colegio de la licenciada Sandra Castillo y en nombre de todos nosotros, muchas gracias y que tengan excelente noche. Muchas gracias por el tiempo. Excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Excelente noche. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto.